Vamos a darle al botón de grabación y esta sesión la estamos grabando. Yo mañana os compartiré a través del correo electrónico el material que estoy compartiendo ahora mismo, la grabación de la sesión. Si por alguna circunstancia, porque a veces ocurre, no os llegara a mi correo con el material, que sepáis que dentro de nuestra página www.cuentosparacrecer.org, si vais al apartado vídeos, estará subido ya la grabación de esta sesión, así que y sesiones anteriores que han quedado ahí grabadas por si les queréis echar un vistazo. ¿Sí? Dicho todo esto, espero que no haya dudas ni preguntas respecto al funcionamiento. Y como hoy tenemos muchísimas cosas que compartir, vamos a empezar ya esta sesión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar brevemente sobre las bases que sustentan el proceso de adquisición de la lectoescritura. Vamos a hablar de etapas de aprendizaje de esta lectoescritura y después vamos a ir directamente a trabajar sobre algunos de los casos que habéis compartido conmigo. Así que vamos allá. Primera idea, y sí que me parece muy importante para entender todo lo que vendrá detrás, y esto es algo que todos los neurocientíficos que han estudiado los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, y no solo el proceso de aprendizaje, sino el proceso neurológico que permite que leamos y escribamos, nos dicen lo mismo, que este es un proceso claramente artificial desde el punto de vista neurológico. En otras palabras, en el momento de nacer, yo no nazco con el cableado que va a permitir poder leer y escribir, sino que este es un proceso que implica aprendizaje y desde el punto de vista neurológico, este es un proceso que implica reciclaje neuronal. Si este no es un proceso que me es natural, la pregunta que surge o que deberíamos hacernos es ¿dónde surge la lectura y la escritura? ¿Por qué el ser humano llega a querer leer y escribir y a conseguir leer y escribir? La respuesta a esta pregunta es que la lectoescritura responde a una necesidad de comunicación. Nosotros, el ser humano, ha llegado a leer y a escribir porque quería comunicarse. Y tenemos que entender un poco cuál es este proceso en esta necesidad de comunicación, cuál es el desarrollo de esta necesidad de comunicación. Pudiéramos hablar de tres grandes tipos de comunicación, evolutivos además. El primero es en esta base de la pirámide, es el lenguaje emocional. Es el primer tipo de comunicación que usamos, lo usamos de manera instintiva en el nacimiento. En el momento del nacimiento nadie diría que un bebé no se comunica. Lo que ocurre es que no habla, pero comunicarse se comunica. ¿Y cómo se comunica? A través del lenguaje emocional. El lenguaje emocional es el que involucra el cuerpo, el gesto, los ruidos, ¿sí? Es el llanto, la risa, la mirada. Es una comunicación poco fina, es una comunicación ruda, es una comunicación directa, ¿sí? Cuando un bebé llora, yo sé que hay un malestar. Lo que ocurre es que no sé qué causa este malestar, ¿sí? El llanto no me dice... Bueno, los que somos padres, al cabo de un tiempo de conocer a nuestros bebés, empezamos a distinguir los tipos de llanto, pero en principio el llanto no me da información de si el bebé tiene frío, calor, hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esta comunicación muy gestual, muy corporal, muy ruda y muy directa, que es el primer tipo de comunicación que usamos. Si seguimos en esta evolución de esta respuesta a la necesidad de comunicación, llega el lenguaje hablado. El lenguaje hablado se desarrolla hace 2-3 millones de años con la aparición del Homo habilis. Y el Homo habilis empieza a vivir en sociedades más complejas y siente la necesidad de aprender a comunicarse de una manera más precisa. Ya no me sirven estos ruidos. Tengo que aprender, quiero comunicar, quiero expresar. Ya no es solo malestar, sino tengo frío, ¿no? Necesito ir más allá y tener una comunicación más fina y más precisa. Y aquí aparece el lenguaje hablado. El lenguaje hablado ha sido codificado en nuestras redes genéticas
Pero, por tanto, en el momento de nacimiento nacemos con la potencialidad del habla, nazco con el cableado que me va a permitir hablar, pero solo desarrollo esta forma comunicativa en la vida en sociedad, cuando escucho otras personas que hablan y cuando las otras personas me hablan a mí. Lo interesante es que este lenguaje hablado se sustenta sobre el lenguaje emocional, ¿sí? Es el lenguaje no verbal. Si yo os digo que no estoy enfadada y hago cara de enfadadísima, cruzo los brazos, pongo un gesto de enfadada y os digo que no, que estoy súper contenta, todos entenderéis que aunque yo diga que estoy contenta, yo estoy enfadada, porque lo que sigue mandando es este lenguaje emocional. Por tanto, esta forma más fina de lenguaje que sigue asentándose sobre las bases de una forma lingüística anterior. Y si seguimos en esta evolución, llegamos al lenguaje escrito. El lenguaje escrito aparece hace unos 6.000 años, todo y que evidentemente esto es mucho, mucho tiempo a que el ser humano ha accedido al hecho lector y escritor. En términos de evolución de la especie no es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha codificado mis redes genéticas, que en el momento de nacer yo no tengo el cableado que me permita leer y escribir, sino que este es un proceso que aprendo. ¿Y por qué nace el lenguaje escrito? Si hemos dicho que el lenguaje oral nace porque necesito comunicarme con precisión, el lenguaje escrito nace porque necesito comunicarme o quiero comunicarme con alguna persona o algunas personas que en este momento no tengo delante. Y por tanto dejo un mensaje escrito. Y con ese mensaje escrito nace la necesidad de comunicar, de leer este mensaje. Por tanto, nace la decodificación. Lo importante, otra vez, es entender que este lenguaje escrito se asienta de nuevo sobre la forma comunicativa anterior, que es el lenguaje oral. Yo no voy a poder dejar nada por escrito que no conozco las palabras. Por tanto, primero está el lenguaje y después está la escritura y la lectura. Por tanto, la escritura y la lectura es una forma de comunicación para la que no estoy genéticamente preparada y que se asienta sobre las redes del lenguaje. No solo se asienta conceptualmente sobre las redes del lenguaje, sino que se asienta a nivel formal, es decir, uso las redes del lenguaje para poder acceder a la lectura y a la escritura. Por tanto, este es un proceso basado en el lenguaje. Y esto, a menudo, durante la construcción del proceso de adquisición de la lectoescritura, se nos olvida que este es un proceso lingüístico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que muchas veces yo tengo niños de 3 años que aún no tienen un buen desarrollo del lenguaje, pero yo ya les estoy enseñando grafías. Eso deberíamos ir al revés, deberíamos entender que este es un proceso lingüístico. Necesito el lenguaje tanto al principio de este proceso como posteriormente, como al final de este proceso, que sería cuando llego a la comprensión lectora. Si no tengo lenguaje no voy a entender nada de lo que estoy leyendo, ¿no? Por tanto, basado en el lenguaje. Es un proceso que no se da de manera espontánea, necesita preparación, ¿sí? Si no estoy genéticamente preparado para la lectura, es un proceso aprendido, y este proceso aprendido necesita una preparación. Y esta preparación debe ser secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que hay habilidades que cada una de las habilidades y de los procesos construyen sobre el anterior. Este no es un proceso que se dé de forma paralela, sino que es un proceso que tiene unos ciertos pasos. Como la mayor parte de aprendizajes, los aprendizajes unos construyen sobre los demás. Y cuando uno piensa en el aprendizaje matemático, tiene clarísimo que no puede enseñar a dividir si no sabemos multiplicar, o si no sabemos multiplicar, no voy a enseñar si no sé sumar, no voy a enseñar a multiplicar, y si no sé la recta numérica, no enseñaré a sumar. Por tanto, hay una cierta gradación de los aprendizajes. En términos del proceso lectoescritor pasa lo mismo. Hay ciertas habilidades que necesito tener para conseguir llegar al siguiente nivel. Y esta es la importancia de la secuenciación de este proceso. ¿Y cuál es esta secuenciación? Este proceso tiene 2 grandes etapas que no son lo mismo y que a menudo confundimos.
hay una etapa importantísima que es la etapa de la preparación, es la etapa de la alfabetización emergente. Es la etapa en la que me aseguro que los niños y las niñas tengan todas las habilidades que van a necesitar para iniciar el proceso formal de alfabetización formal. La etapa prelectora no debería ser una etapa en la que enseño a leer y a escribir, sino en la que preparo la lectura y la escritura. Y no solo es importante, sino que es la clave del éxito. Si este es un proceso secuenciado, si este es un proceso aprendido, si este es un proceso que necesita preparación. Por tanto, la clave del éxito de la alfabetización formal está en la preparación. Si no preparo bien, si no tengo ciertas habilidades, no voy a poder arrancar o no voy a poder consolidar este proceso. ¿Y cuáles son las habilidades que necesitaríamos trabajar? Necesitaríamos trabajar de manera explícita la motivación, la conexión emocional con la lectura y la escritura, y esto en términos del proceso lectoescritor es el fomento lector. Deberíamos entenderla como una habilidad prelectora. Deberíamos trabajar las habilidades del lenguaje, tanto la significación como la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Necesito que los niños tengan palabras para escribirlas y leerlas. Por tanto, necesito el lenguaje en significación y a poder ser en expresión. Y una vez tienen estas palabras, entonces me voy a fijar en cómo suenan estas palabras y esto es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad para notar la estructura, la arquitectura del lenguaje y va después del desarrollo del lenguaje. Es decir, si yo no tengo palabras va a ser muy complicado que note cómo suenan estas palabras. Por tanto, las habilidades lingüísticas que primero vendrían en significación y después vendrían en construcción. Y una vez tengo habilidades lingüísticas, una vez tengo palabras, una vez entiendo o noto cómo se construyen estas palabras, después viene el símbolo. Después, este sonido que estoy discriminando en la palabra tiene una forma gráfica y esto es la correspondencia fonema-grafema. Y por tanto, es darle un símbolo a un sonido. No es tan importante el nombre del símbolo como hacer la correspondencia entre el símbolo y el sonido. Y después voy a necesitar también habilidades motoras. Voy a necesitar un buen dominio de mi control motor para poder llegar posteriormente a la escritura manuscrita. Por tanto, si alguna de estas habilidades falla, yo voy a tener dificultades o bien en iniciar o bien en consolidar. Una vez tengo todas estas habilidades, es decir, una vez estoy conectado, una vez tengo lenguaje, una vez tengo conciencia fonológica, una vez tengo correspondencia fonema-grafema y una vez tengo habilidades motoras, entonces puedo iniciar el proceso formal. Y este proceso formal que tendría tres grandes etapas. La primera son los procesos cognitivos, que son procesos que dependen directamente de mi preparación. Si yo tengo todas estas habilidades, puedo arrancar el proceso cognitivo. Primero el proceso de la escritura, porque me es más natural, viene de dentro y expresa hacia afuera. Y después el proceso de la lectura, que está fuera y entra dentro. Esta primera escritura, mi objetivo no va a ser tanto el trazo, que depende de las habilidades motoras, sino la activación del circuito cognitivo que me permite hacer y por tanto vamos a fijarnos en que escriban, en que piensen cómo se escribe la palabra y al componerla que se haga con un manipulativo, que no en el que el trazo esté perfecto. Esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante. ¿Y por qué? Porque la motricidad depende directamente de mi desarrollo madurativo y necesito tiempo para esto, experiencias y tiempo. Lo más normal es que se arranquen primero los procesos cognitivos que dependen directamente de la preparación, después los procesos motores que dependen de mi maduración y de mis experiencias y por último los procesos de consolidación que son los procesos de la abstracción, que son los procesos de comprensión de aquello que yo estoy leyendo. La clave del éxito de todo este proceso está en la preparación, es decir, en la etapa prelectora. Las dificultades en términos del proceso lectoescritor debemos ir a buscarlos en una falta de habilidades prelectoras. Si yo no me arranco,
¿qué me pasa? ¿Tengo que insistir más en esta habilidad o tengo que ir atrás? Tengo que ir atrás, porque este es un proceso que no se da simplemente por esperar, sino que necesita ser preparado. Si un niño no está leyendo, es que hay alguna de las habilidades que necesita para leer que no la tiene adquirida. Y por tanto, yo tengo que descubrir cuál es esta habilidad y dársela para que pueda empezar a leer. Si un niño está leyendo pero tiene dificultades, tengo que ver de todas las habilidades que necesita dominar para poder leer, cuál de estas habilidades no la tiene suficientemente bien trabajada y por tanto dársela de manera aislada para que pueda avanzar en el proceso. Esto ya lo hemos explicado. En concreto, ¿qué voy a necesitar? ¿Cuáles son estas habilidades prelectoras que yo voy a necesitar? La primera y más importante es el lenguaje. Sin lenguaje no hay lectura ni hay escritura. Y esto es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Y por qué es tan importante que lo tengamos claro? Pues es importante porque estamos en un contexto social en el que estamos viendo, y a raíz de la pandemia de manera más exagerada quizá, estamos viendo dificultades clarísimas en términos de desarrollo del lenguaje. Si cada vez hay más dificultades para la adquisición del lenguaje y yo no tengo en cuenta esto y quiero empezar el proceso muy rápido, no lo voy a conseguir. Lo que vamos a hacer es generar cada vez más niños con dificultades. La primera y gran habilidad prelectora es el lenguaje, porque recordar esta pirámide, la lectoescritura sí asienta sobre el lenguaje. Si yo no tengo este lenguaje, este proceso va a fallar, seguro. Por tanto, lenguaje. Una vez tengo lenguaje, ¿qué necesito en concreto? Hemos dicho construcción del lenguaje y esto lo hemos llamado conciencia fonológica. Yo, en concreto, necesito haber llegado, otra cosa es cómo llego, pero necesito haber llegado a la segmentación fonológica de la palabra completa. Necesito tener habilidades de mezcla y composición fonética. Necesito tener también habilidades de conciencia del léxico. Estas tres hacen referencia a la construcción, no a la parte gráfica, sino a la parte constructiva del lenguaje. Tanto segmentación de la palabra completa, mezcla y habilidad de conciencia del léxico. Necesito también correspondencia fonema-grafema, que es otra cosa, es decir, es ligar este símbolo con este sonido con un símbolo gráfico. Necesito estar conectado y necesito habilidades motoras. Cuando tengo todo esto, estoy listo para iniciar este proceso. ¿Sí? Si no trabajo bien todas estas habilidades, no puedo iniciar o lo haré con dificultades y me costará mucho consolidar. ¿Sí? Por tanto, la mayor parte de dificultades tenemos que irlas a buscar aquí. Alguna de estas habilidades está fallando. La dificultad reside, desde mi punto de vista, en saber encontrar aquello que necesitan. Si un niño que tiene dificultades en la integración de la palabra, yo le doy conciencia silábica, no va a mejorar, porque necesita habilidad de mezcla o integración fonética. Si a un niño que necesita correspondencia fonema-grafema, yo le doy conciencia fonológica, segmentación inicial, no va a mejorar. ¿Sí? Por tanto, todas estas habilidades las necesito, pero cuando arranco el proceso y presento una dificultad, lo normal no es que fallen todas, sino que fallen alguna de ellas. Vamos a ver ahora sí por qué hay tantas dificultades y vamos a entrar ya directamente en vuestros casos. ¿Por qué cada vez o por qué típicamente este proceso da lugar a tantísimas dificultades? Primero, porque no tenemos en cuenta que este es un proceso lento y un proceso complejo. Este es un proceso para el que no estoy preparado genéticamente hablando y tengo que reciclar un área de mi cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que implicará el cambio de forma de mi sistema neurológico. Y esto no se da de la noche a la mañana, por mucho que estemos viviendo en la sociedad de la inmediatez, en la que lo queremos todo y lo queremos todo ya. Hay cosas y hay ritmos y la vida tiene sus ritmos y el proceso lectoescritor es un proceso lento. Y esto es algo que tenemos que tomar conciencia todos. Y si no le damos tiempo, generamos dificultades.
Además de este tiempo, hay que darle trabajo y hay que darle habilidades prelectoras. Y como queremos adelantar el proceso, lo que ocurre al querer adelantar el proceso es que nos comemos la etapa de preparación. Y hemos dicho que la clave del éxito de este proceso está en la preparación. Con lo cual, si yo me como la etapa más importante, genera dificultades. Por otro lado, estamos asistiendo cada vez más a faltas de motivaciones respecto al proceso lectoescritor. ¿Y esto por qué? Pues porque la lectura y la escritura está cada vez más desconectada de la vida de estos niños. Hay un panel, no sé si conoce, bueno, Nielsen es una empresa que hace estudios de mercado y tiene panels en función de diferentes mercados. Tiene un panel que se llama Nielsen Book Research, que hace estudios de mercado en relación al consumo y al uso de libros y de lectura. Y Nielsen Book Research, en el último panel publicado del 2018, dice que el porcentaje de niños menores de 6 años a quien nunca se les lee cuentos o se les lee cuentos de manera muy esporádica alcanza el 44%. Es decir, el 44% de los niños menores de 6 no se les cuentan cuentos prácticamente nunca. Y el porcentaje de niños menores de 6 a quien se les cuentan cuentos cada día en los últimos 5 años ha bajado un 20%. Por tanto, estamos abandonando una práctica que es la que más me conecta con la lectura, que es la lectura compartida. ¿Y por qué abandonamos la lectura compartida? Porque en esta sociedad de las prisas y el corre, pues no hay sitio para todo. Y además, los adultos cada vez leemos menos y los niños nos ven menos leer y por tanto hay ahí de nuevo una desconexión. Y si no estoy conectado, es una de las cosas que también nos ha demostrado la neurociencia, es que sin emoción no hay aprendizaje. Que si yo no quiero aprender a leer, que si yo no estoy conectado con este aprendizaje, va a ser muy complicado que yo sea capaz de culminarlo. Porque además este es un aprendizaje que genera reciclaje neuronal, es decir, es un aprendizaje de enorme calado. Tanto, me voy a confrontar con errores. Seguro que me voy a confrontar con errores. ¿Sí? En punto número 4, muchas veces no tenemos claro el proceso, no tenemos clara esta secuencia. Y vamos adelante, vamos atrás, nos dejamos áreas por trabajar, queremos correr mucho. Entonces, yo creo que además hay una parte como muy estructural de querer construir este proceso desde la grafía, sin entender que este es un proceso basado en el lenguaje. Y estas dificultades, yo diría formales, en la manera de trabajar, la manera de enseñar, pues a veces pues hacen que nos queden habilidades por trabajar, que nos queden áreas por trabajar y generan, sin ninguna duda, generan dificultades. Y después también puede haber niños y niñas que tienen una dificultad de base neurológica, como puede ser una dislexia, que presenta obviamente una dificultad para acceder a la lectura y a la escritura. Dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos a vuestros casos prácticos. He analizado, digamos, he reportado 10 casos, tenía muchos más, pero no tenemos tiempo, nuestro tiempo es limitado, así que he decidido centrarme en estos y de los cuales vamos a intentar trabajar sobre 6 muy en detalle y si queréis luego comentamos en la parte de preguntas los otros 4. Antes de entrar a trabajar sobre los casos, 2 cosas muy importantes para que entendáis cómo correlacionan las habilidades prelectoras en la escritura y en la lectura. ¿Sí? ¿Qué hago cuando escribo? Hemos dicho que el proceso de escritura es un proceso que va de dentro hacia afuera. Yo quiero escribir la palabra mesa, pues ya la tengo dentro en mi cabeza y la voy a comunicar, ¿no? Por esto decíamos que la escritura es la que liga, la que entronca con esta necesidad de comunicación. ¿Qué hago cuando escribo? Cuando empiezo a escribir, ¿sí? Que la única ruta que uso es la ruta fonológica. Lo primero que hago es pensar qué quiero escribir. Yo quiero escribir ventana, pelota, mano, la palabra que quiera escribir y para ello ¿qué necesito? Lenguaje. Si no tengo las palabras no las voy a poder escribir, parece perogrullo, pero es importante que lo tengamos en cuenta.
Lo segundo que hago es segmentar la palabra fonéticamente. Yo quiero escribir la palabra pelota y yo tengo que hacer P, E, L, O, T, A. Necesito la segmentación completa de esta palabra porque escribimos y tenemos un alfabético que es fonético, es decir, cada símbolo se corresponde con un sonido, con lo cual yo necesito llegar a encontrar todos los sonidos de esta palabra, si no, no la voy a poder escribir. Por tanto, no necesito encontrar solo el sonido inicial de la palabra pelota. Si solo encuentro el sonido P, no puedo escribir pelota, necesito todos los sonidos. Por tanto, la habilidad fonológica que necesito para escribir es segmentación de la palabra completa, segmentación fonémica, de fonema. En tercer lugar, lo que hago es este sonido, que lo he discriminado, tengo que recordar cuál era la grafía que lo representaba. ¿Sí? P y recordar el símbolo gráfico, E, recordar el símbolo gráfico, etc. Por tanto, ¿qué necesito? Correspondencia fonema-grafema. Si no tengo buena correspondencia fonema-grafema, tampoco voy a poder componer esa palabra. Y por último está la composición de la palabra. La composición de la palabra la puedo hacer con un manipulativo, es decir, con un ordenador o con un alfabeto móvil o con unas letras imantadas, con lo cual mis habilidades motoras van a ser más limitadas, o lo puedo hacer trazando, que mis habilidades motoras van a necesitar ser más finas. ¿Sí? Esto es lo que necesito para escribir. ¿Qué es lo que necesito para leer? Leer es el proceso contrario, está fuera y tiene que entrar dentro. Lo primero que tengo que hacer es miro las letras, ¿sí? Y hago un reconocimiento visual de la grafía. En segundo lugar, reconozco esta grafía y produzco el fonema, por tanto, correspondencia fonema-grafema. Pero si no tengo nada más, no he leído, porque lo tercero que tengo que hacer es integrar fonéticamente la palabra, y esto es una habilidad de mezcla o integración fonética. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que tengo la palabra mesa escrita. Yo tengo que hacer A. Hasta aquí sería el punto 2. He visto la grafía y he producido el fonema. Pero solo con esto no leo. ¿Qué más necesito? Hacer mesa. Y esto es integrar fonéticamente la palabra. Esta es la habilidad de integración. Cuando nosotros trabajamos el fonema, una de las áreas que tenemos que trabajar es la área de mezcla, en la que el adulto o el guía va a dar la palabra segmentada en sonidos y ellos van a tener que componerla. Esto es la habilidad de integración y esto es necesario para leer. Si no tengo habilidad de integración, no puedo leer, porque si no integro, no llego a ¿qué? Al significado. Y para acceder al significado, ¿qué necesito? Lenguaje. ¿Sí? Pues ahora sí que sí, vámonos a los casos. Vale. Esta tabla responde un poco a las preguntas que os había hecho, ¿sí? Y he listado, como os decía, 10 casos, ¿vale? Hasta aquí responden a las preguntas que hacía pensando en la lectura. Hasta aquí, ya lo veis, son las de escritura. Vamos a repasar para saber de qué se trata, porque esto es lo que tenéis que observar cuando veáis un niño que tiene dificultades. Esto es lo que tenéis que fijaros, ¿sí? En lectura, primera habilidad, integración. Es decir, el niño ve la palabra mesa y hace a y se para. Y tú le dices, ¿qué has leído? Y dice, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque no ha integrado. Solo ha hecho la correspondencia fonema-grafema, pero no ha hecho la integración. ¿Sí? Primera cosa a observar. Segunda cosa a observar, confusión de letras por forma. Es decir, yo veo la letra P y digo B. Yo veo la letra C y digo L. ¿Vale? Por tanto, ¿qué pasa aquí? No tengo correspondencia fonema-grafema. No tengo claro el símbolo, cuál es el sonido que le corresponde. Aquellos niños que alargan y repiten. Mamá. ¿Sí? Están repitiendo. Se están dando tiempo. ¿Sí? Darse tiempo para ver qué viene después. Anticipaciones. Aquellos niños que estamos leyendo la mesa o las mesas y leen la mesa. ¿Por qué?
típicamente la anticipación se come el final de la palabra. ¿Por qué? Porque no están acabando, no tienen una lectura fina, no están leyendo toda la palabra, sino que están anticipando. ¿Por qué? Típicamente esto se da cuando empezamos a automatizar la ruta fonológica, estamos activando la ruta léxica y lo que buscamos es justamente queremos ir más rápido de lo que nuestra habilidad nos deja. Y por último tenemos dificultades con la escritura reglada, es decir, yo veo la palabra queso y leo cueso, no leo queso. ¿Sí? Por tanto, eso es otra habilidad, que es que venimos de la parte fonológica y hay un momento que tenemos que entender que las palabras, el texto impreso, tiene sus propias reglas, no se corresponde 100% con el lenguaje oral. Y tenemos estas anomalías. ¿Sí? Por tanto, si no lo he asumido, no lo he trabajado de manera aislada y no lo he integrado, yo no voy a leer correctamente bastantes palabras. Errores en la escritura. Sustituciones, es decir, en vez de poner, por ejemplo, pato, pongo dato, ¿sí? Por tanto, ¿qué me pasa aquí? Pueden pasar dos cosas aquí cuando hago sustituciones. O que no escucho bien el fonema y por tanto sé un tema de conciencia fonológica, de segmentación, o puede ser, y normalmente las sustituciones son más un tema de correspondencia fonema-grafema. No recuerdo el símbolo del sonido que estoy escuchando. Sustituciones de escritura reglada. Yo quiero escribir la palabra queso y escribo ceso. ¿Por qué? Porque no he integrado, no he trabajado o no han trabajado conmigo, yo no lo he integrado, ciertas normas. ¿Sí? Después están las inserciones, es decir, yo coloco una grafía que no existe. Yo quiero escribir la palabra piedra y escribo piedra y le meto una E de más, por ejemplo. ¿Sí? Las inserciones normalmente tienen su base en una mala segmentación fonológica. ¿Sí? O también pueden ser muchas veces un tema de querer ir más rápido. Se dan bastante cuando quiero escribir más rápido y me pierdo y pongo una grafía de más. Pero si tienen una base, suele ser una base de conciencia fonológica, segmentación. Las omisiones sí que son directamente una expresión de una falta de segmentación completa. Es decir, yo no escucho todos los sonidos y por tanto no hago su representación gráfica. Límite de la palabra. Aquellos niños que juntan y separan escritos de una manera a discreción, digamos, ¿no? Un día, todo junto, yo iba a casa, todo junto, de María, todo junto. ¿Sí? El límite de la palabra se corresponde con una falta de habilidad fonológica, que es una de las más básicas y de las menos trabajadas, que es la conciencia del léxico, que es la habilidad para notar, para entender la primera gran estructura del lenguaje, que son las frases, que están formadas por unidades más pequeñas, que son las palabras. Si no he trabajado este concepto, conciencia del léxico, a menudo, sobre todo al principio de la escritura, tengo dificultades para separar correctamente las palabras. Y después están dificultades en la parte de composición gráfica, tanto en la parte de estructura visual, es decir, por ejemplo, una L la hago igual que una E porque no entiendo que unas suben, las otras están en el centro, etcétera. Por tanto, es una parte de construcción y a veces también ocurren escrituras en espejo, típicamente también al principio de este proceso. ¿Sí? Vamos a empezar a analizar vuestros casos. Tenemos el caso 1. Lo que me gustaría destacar es que, aunque haya que mirar todas estas variables, os tenéis que guiar por aquello que haces siempre o muchas veces. Si es raramente, de vez en cuando, una rosa no hace un rosal, digamos, una dificultad que no se da de manera muy persistente, ya la puliremos. Pero si yo tengo siempre o muy a menudo, tengo que ir directamente primero a esto y después ya voy a ir interviniendo el resto de áreas. Tenemos el caso número 1, tenemos un niño que repite, alarga mucho,
que a veces hace anticipaciones y que tiene dificultades con la escritura reglada, pero integra correctamente y no tiene confusiones. Este niño o esta niña en lectura está avanzando. Es decir, no está al principio del proceso, está consolidando la ruta fonológica, aún está empezando a activar la ruta léxica, por esto a veces hace anticipaciones porque deduce, es una parte, una parte del proceso es deducir y anticiparte porque quieres ir más rápido, y ese alargar y repetir me está dando tiempo para una correcta integración. En ese punto en el que está es normal que si no hemos trabajado de manera explícita la escritura reglada, no la tenga integrada, porque está en un proceso inicial, está iniciando la automatización de la ruta fonológica. Por tanto, en este caso nos encontramos en ya nos hemos arrancado a leer, probablemente ahora lo veremos, la escritura está bastante bien, por tanto nos hemos arrancado a leer, pero tenemos que acabar de automatizar la ruta fonológica. Si miramos la escritura, lo que vemos es que hace sustituciones de escritura reglada que se corresponden totalmente con la lectura, porque no lo tiene integrado ni en lectura ni en escritura, y le ha quedado una dificultad en el límite de la palabra, porque esta es una habilidad fonológica, digamos que va un poco suelta, si no lo hemos trabajado, puede que haya quedado, que cueste de asimilar. Por tanto, en este caso número 1 que trabajaríamos, pues trabajaríamos, la lectura está en una fase de control de la comprensión, no tiene integrada la escritura reglada, habría que trabajar de manera explícita actividades de escritura reglada y habría que trabajar la conciencia del léxico. Pero yo en este caso no trabajaría ni conciencia fonológica ni correspondencia fonema-grafema, sino que me centraría en la repetición de la actividad, es decir, en hacer actividades de automatización de la decodificación y en trabajar de manera explícita la escritura reglada y sobre todo, y lo primero que yo haría es trabajar la conciencia del léxico. Caso número 2. Caso número 2 un poco diferente. Tenemos muchas veces errores en la integración y confusión de letras, en la lectura y muchas veces errores de sustitución en la escritura. ¿Esto qué nos quiere decir? Si la confusión de letra hemos dicho que se correspondía con la correspondencia y las sustituciones hemos dicho que se corresponde con la correspondencia fonema-grafema, tiene buena, o en general parece, no hay omisiones ni hay inserciones, con lo cual a nivel de segmentación de la conciencia de fonema está correcto, no tiene clara la correspondencia fonema-grafema y sin ninguna duda hay que trabajar a nivel fonológico la habilidad de integración o de mezcla, ¿sí? Por tanto, en el caso número 2 lo que trabajaríamos es la mezcla fonética sin leer, no está preparado o preparada para leer, sí lo está para escribir, no para leer. Por tanto, antes de hacerle leer trabajaríamos en aislado actividades de mezcla y sin ninguna duda trabajaríamos actividades de correspondencia fonema-grafema. Vamos para los siguientes casos. Tenemos caso número 3. Lo tiene todo. Todos los errores, todo muchas veces, ¿vale? No integra, hay confusión de letras por la forma, alarga y repite, escritura reglada, por supuesto, porque si no integra, si yo ya no leo fonéticamente, ¿cómo voy a integrar la escritura reglada? Es imposible, es normal que no la tenga integrada, ¿sí? En este caso, en realidad, ni aplicaría. Tiene sustituciones de escritura reglada también, por supuesto. Tiene omisiones, tiene límite de la palabra, ¿vale? Este niño o esta niña no está preparado para leer ni para escribir. Así como los otros dos están en el proceso, ¿sí? Están en el proceso pero les faltan habilidades por pulir, en el caso número 3 no está preparado. Carece de habilidades básicas para iniciar el proceso. Con lo cual, en el caso número 3 lo que necesitaríamos es trabajar primero las habilidades fonológicas, mezcla, segmentación inicial, después final y después completa. Necesitaríamos trabajar también, porque tiene el límite de la palabra, conciencia y léxico, y necesitaríamos después trabajar correspondencia fonema-grafema. Con lo cual, en el caso del número 3, pararíamos de trabajar
lectura y escritura y nos volveríamos a las habilidades prelectoras en su conjunto porque fallan todas, con lo cual por mucho que yo le presente actividades de lectura o de escritura no va a conseguir hacerlo bien. Lo único que conseguiremos es bloquear. ¿Sí? Caso número 4. Tenemos un niño o una niña que tiene confusión en la forma de las letras, alarga y repite y anticipa. Está integrando, esto me dice que tiene una buena conciencia fonológica, ¿sí? De hecho, si miramos, no hay omisiones, el límite de la palabra está bastante bien, por tanto, a nivel fonológico está bien, pero tiene dificultades con la correspondencia fonema-grafema en este caso. Esta dificultad seguramente le genera una inseguridad y estos alargar y repetir que demuestran que no hay una buena correspondencia y como quiere ir más rápido de lo que puede, está anticipando. Aquí lo que sin ninguna duda lo que trabajaríamos de manera muy explícita es la correspondencia fonema-grafema. Nos dice que al escribir hace sustituciones de escritura arreglada. Probablemente me cuesta mucho pensar que las sustituciones de escritura natural sean de vez en cuando. Yo diría, si la confusión de letras en lectura es siempre, en escritura sería bastante siempre o muchas veces, ¿sí? Porque si no conoces si no tienes clara la grafía, no la tienes ni para leer ni para escribir, con lo cual claramente estas sustituciones de escritura natural, que seguramente también habría sustituciones en la escritura arreglada, por tanto correspondencia fonema-grafema, y después ya trabajaríamos el paso a la escritura arreglada. Esto es lo que os acabo de decir. Vamos a hacer lo siguiente. Siempre es un poco lo mismo, como lo habéis visto. Tenéis un código QR por aquí, ¿sí? Y si tenéis un móvil en la mano, sería estupendo que capturarais este código y os va a llevar a una votación, ¿sí? Si no tenéis un código QR, no pasa nada, porque podéis entrar en vuestro ordenador, en esta página, menti.com, y ponéis este código. Y si no, aún lo haremos mejor, porque os voy a colgar en el chat un enlace al que podéis acceder de manera directa. Ahí, esperad, dame un segundo. ¿Lo tenéis? Ahí lo tenéis. Vale. ¿Sí? Me gustaría, caso número 5, lo repaso y pensáis qué es lo que trabajaríais. ¿Sí? Tenemos, caso número 5, dificultades en la integración de la palabra. Tenemos, siempre, tenemos muchas veces confusión de letras por la forma y muchas veces alargo y repito. En la escritura tenemos sustituciones de escritura natural y dificultades en el límite de la palabra. A ver si conseguís votar, venga. Vuelvo para atrás para que lo podáis ver. ¿Sí? Y luego miramos los resultados, venga. ¿Vale? Creo que ya no se mueven más estos porcentajes, así que vamos a ver cómo ha quedado el tema. Vale, el 19% me decís, bueno, hay un 19% de votos por trabajar la conciencia de fonema segmentación. Hay un 26% conciencia de fonema habilidad de integración, un 7% trabaja conciencia del éxito, un 26% trabajáis la correspondencia, escritura arreglada, control de la comprensión y construcción gráfica. Vale. Vamos a ir paso a paso, ¿vale? Volvemos. Primera habilidad que le falla, siempre, además, habilidad de integración. La habilidad de integración se correlaciona de manera directa con la conciencia de fonema, habilidad de integración. Necesitamos trabajar habilidad de mezcla. Es decir, yo le doy la palabra a y él o ella me dice mesa. Yo la segmento, ellos la componen. Si esto lo han trabajado mucho,
cuando ellos digan la palabra fonema, fonema, porque vienen de la correspondencia, la van a poder integrar. Por lo tanto, tengo que trabajar de manera aislada la habilidad de integración o de mezcla. ¿Sí? ¿Qué más dice que pasa? Hay confusión de letras por la forma. No tengo claro esta letra qué sonido genera, con lo cual lo que tengo que trabajar es correspondencia fonema-grafema. Correcto, 24% habéis dicho correspondencia fonema-grafema. Estoy de acuerdo. ¿Qué más le falla? Hemos dicho que alarga o repite. Esta alarga o repite nos está diciendo que hay confusión, ¿sí? Que hay alguna... esto es alargarse. ¿Qué es eso? Tiempo. Eso es tiempo. Eso es tiempo porque o no tengo claro, normalmente ese tiempo se correlaciona con no tengo claro esta grafía qué sonido genera. Por tanto, muchas veces los alargos y repitos me correlacionan de manera directa con la correspondencia fonema-grafema, con lo cual, de nuevo, correspondencia fonema-grafema. En la escritura hemos dicho que las sustituciones se correlacionan con correspondencia fonema-grafema, con lo cual, correspondencia fonema-grafema. Las sustituciones de escritura natural, normal. Si no estoy escribiendo bien, aún no estoy leyendo bien, de manera natural, pues sí, necesitará trabajar escritura arreglada en algún momento. No es lo más urgente. Lo más urgente es esto y esto. Escritura arreglada lo tendrá que trabajar, cierto, quizá no en primer término. ¿Y qué más tiene? Tiene límite de la palabra, con lo cual tendrá que trabajar conciencia del léxico. No tiene que trabajar segmentación fonética. ¿Por qué no tiene que trabajar segmentación de fonema? Porque no hay omisiones. La segmentación fonológica sirve para escribir. Y aquí me dice que muy poquitas. Tiene muchos siempre y muchos. Primero vamos a abordar lo que tiene más y después lo que tiene menos. ¿Sí? Vamos a ir primero lo que es más urgente para después seguir. ¿Sí? ¿Qué más teníamos? Control de la comprensión. No tiene control de la comprensión. El control de la comprensión se trabaja cuando yo ya estoy automatizando, yo ya he empezado a trabajar la ruta léxica y ahora lo que quiero es que esta escritura, esta lectura sea una lectura fina, una lectura correcta, no anticipes. Cuando veis muchas anticipaciones, entonces sí, control de la comprensión, si no, no. Y construcción gráfica tampoco mostraba demasiados problemas. ¿Sí? Vamos a ir por el siguiente caso. ¿Vale? Siguiente caso. Caso número 6. Básicamente tenemos muchas anticipaciones, muchas dificultades con la escritura arreglada, ¿sí? Y muchas dificultades con la estructura visual. ¿Qué trabajamos? Perdón, ahora podréis. Ahora sí. ¿Os deja votar el número 6? El siguiente. Sí. No está actualizado aquí, pero sí. Dadme un segundo, que voy a hacer un refresh, que veo que lo estáis desactualizando. A ver, ahora os lo comparto, ¿eh? Ahora sí que se ve. Vale. Vale. Habéis contestado que integración
conciencia de fonema, habilidad de integración. La mayor parte de vosotros habéis contestado conciencia de léxico, correspondencia fonema-grafema y escritura arreglada. En este caso, está haciendo anticipaciones y faltas de escritura arreglada, con lo cual correcto, escritura arreglada, pero tenemos que trabajar control de la comprensión. A nivel de integración va sobrado, nunca hace dificultades de integración. Raramente, la R es raramente, ¿sí? Por lo tanto, está más en control de la comprensión, ¿sí? Estaría en control de la... Uy, perdón, aquí. En control de la comprensión y en el trabajo sobre la escritura arreglada, y hemos visto que tiene dificultades en la construcción gráfica y en actividades que refuercen y me ayuden a trabajar la construcción gráfica. ¿Sí? Nos quedan 7 minutos para dudas o preguntas. Gracias por participar. Dejarme que os explique muy brevemente en qué consiste el curso de dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Es un curso, si queréis seguir aprendiendo con nosotros, este es un curso que trabaja, busca justamente esto. Es un curso que busca que sepáis identificar las dificultades, clasificar las dificultades y sobre todo acompañar estas dificultades, es decir, saber aquello que hace cada niño, cómo lo puedo acompañar, actividades tipo, etc., ¿no? Por tanto, es un curso en el que trabajamos la observación, aprender a observar, aprendemos a intervenir y tenemos también todo un bloque en el que trabajamos las emociones. Por tanto, los bloqueos de aprendizaje, etc. Es un curso que sí precisa una cierta base sobre el proceso lectoescritor, es decir, os lo recomiendo si ya tenéis una base sobre este proceso, si os habéis formado con nosotros en alguno de los otros cursos de aprender a leer o habilidades lectoras, en los cursos Montessori, o si vosotros ya tenéis una cierta base de cómo funciona el circuito neurológico de la lectura. Y es un curso 100% práctico, muy útil para tener unas guías de cómo intervenir las dificultades. Os dejo el enlace por aquí y 5 minutos de preguntas a vuestra disposición. Venga. Bueno, os voy a compartir esto para que veáis. Vale. Vale, el curso os hago la ruta, ¿vale? Para que lo podáis ver. Tenéis que entrar en nuestra página www.org y vais a cursos lecto y el primero que encontráis es el curso de aprendizaje. Ahora, desde hoy hasta el domingo, si lo compráis, os regalamos otro curso que es el curso de acompañar la dislexia, que va absolutamente relacionado con este y que es un fantástico complemento. Si entráis en nuestro blog, mientras vais escribiendo preguntas, también encontraréis muchísima info para complementar y comprender bien todo, ¿no? Si vais aquí, aprender a leer, ya os lo dejo filtrado, comprender todo lo que hemos hablado hoy. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Venga, voy que me voy, ¿eh? Voy a las preguntas que están en preguntas y respuestas. A ver, la lectura, vale, me preguntáis por los procesos, por qué primero va la escritura y después la lectura. Lo he explicado muy brevemente y os voy a dejar un vídeo en el que lo explico en detalle, ¿sí? A ver si lo encuentro. Para que yo creo que es mejor que ahora que os lo explique así muy rápido, que no lo haré bien, os dejo el vídeo para que lo podáis ver y si tenéis alguna duda me podéis escribir, ¿sí? ¿Os parece? A ver si lo encuentro. Pero es un tema de abstracción. La escritura es mucho menos abstracta que la lectura es mucho más abstracta y por ende mucho más difícil, mucho menos orgánica que la escritura. Y conceptualmente, si pensáis primero dónde venía, la primera persona que hizo escribir o leer, escribir, ¿no? Hemos dicho que la escritura responde a una necesidad comunicativa. ¿Y cómo me comunico? ¿Me comunico leyendo o me comunico escribiendo? ¿Sí? No sé si tiene mucho sentido.
Vale, mejorar la fluidez lectora. Si es un niño muy lento y si está silabeando, en este caso podríamos decir que le falta habilidad de integración, no está integrando correctamente. Entonces, para mejorar esto, yo lo que trabajaría es conciencia de fonema, habilidad de integración o mezcla. Trabajaría la mezcla y cuando sea muy diestro con la mezcla, mejorará muchísimo, muchísimo la decodificación fonológica y por tanto llegará a empezar a activar la ruta fonológica, empezar a activar la léxica y empezar a mejorar su fluidez. ¿Cómo trabajamos la correspondencia fonema-grafema? La correspondencia fonema-grafema es la habilidad para notar una imagen, ver una imagen y generar y saber cuál es el símbolo gráfico. De ahí, ver la imagen y saber cuál es el sonido. Entonces lo trabajamos pues enseñando en primer lugar por ejemplo, todo el material Montessori de letras de lija son para trabajar la correspondencia fonema-grafema. ¿Sí? ¿Puedes poner el caso? Vale, me estáis diciendo estos ya no competen. Si tienes problemas con escribir las grafías, podemos trabajar. Vale, cuando estamos teniendo problemas para escribir las grafías, sí que haría falta actividades que estén encaminadas en la reflexión sobre la forma gráfica de las grafías. Entonces, todo lo que podéis trabajar como a nivel sensorial, las clasificaciones de letras en función de su forma, colocar letras sin trazarlas, colocar letras troqueladas sobre una base, sobre una pauta para darnos cuenta de hacia dónde van, etc. Hace falta una reflexión sobre la forma gráfica y esto es importante que lo hagan en algún momento. ¿Cómo fomentar el proceso de alfabetización inicial en niños de aspecto autista? En el lenguaje es escaso. Vale. En el caso de que yo no tenga lenguaje expresivo, pero yo tenga lenguaje comprensivo, puedo trabajar todo esto. ¿Sí? Mi problema no va a ser, en realidad ellos tienen las habilidades lingüísticas. Otra cosa, nuestro problema es cómo es esa devolución. ¿Sí? Eso es lo complicado. Entonces, pues hay que, pues, por ejemplo, cuántos sonidos encuentras, en vez de que me diga el sonido, pues que toque los sonidos, que pinte, etcétera, ¿no? Hay otras formas no orales de hacernos una devolución. A través de los sistemas de comunicación aumentativa podemos trabajar esas devoluciones, pero que no haya lenguaje expresivo porque por un impedimento, digamos, como puede ser un TEA, esto no quiere decir que no hayan desarrollado, que no haya lenguaje comprensivo, ¿sí? Y esto es lo que necesitamos, es llegar a ese punto, el lenguaje comprensivo. Os voy a tener que dejar porque lamentablemente tengo otra sesión justo ahora a las 7 y no me puedo demorar contestando vuestras preguntas. Veo que hay un montón de preguntas pendientes, entonces os animo a escribirme y os contestaré lo mejor que pueda. Mi correo es maria@cuentosparacrecer.org y si alguien se anima os veo en el curso. Muchísimas gracias por vuestra participación y hasta pronto.